un par de aclaraciones antes de arrancar. Primero que nada, a la gente de la Carolina, darle la bienvenida, que recién arrancamos y estaban llegando. Un gusto que estén acá. Y bueno, van a tener que ir participando y haciendo preguntas porque hay docentes en la vuelta, así que esto va a ir quedando todo registrado. Bueno, la idea de esta parada acá es... El objetivo sería ver las estrategias de manejo para aumentar la altura de pastoreo de los animales. Una aclaración por las dudas, no sé si hay mucha gente que conoce el proyecto o no. El proyecto, la parte que pone el proyecto acá en el predio es el asesoramiento técnico. Después no pone plata para la implementación de las medidas, ¿no? O sea, ese es el apoyo del proyecto, no hay un apoyo económico atrás. O sea, todo lo que vamos a ver son medidas que se han ido charlando con Gustavo en conjunto y que después él las llevó adelante. Bien, un poco para ir mostrar un poco el esquema general de manejo. Lo que hay allí es una línea de tiempo con algunas medidas de manejo que hemos ido haciendo desde que empezamos a trabajar. Acá arranca en abril, que fue cuando llegamos con el proyecto al predio. Y tenemos diferentes, algunos punteos que puse yo de cosas que han ido como marcando. En mayo hay un intento de clasificación por condición corporal. Y yo ahí le puse intento porque en realidad recién estábamos llegando. Era una práctica que me parecía que no podíamos dejar pasar para llevarla. Pero bueno, también teníamos que ir conociendo con Gustavo y viendo de qué se trataba esto. Se intentó hacer, quedó ahí a medio camino, no lo hicimos del todo. El 20. Eso el 20. Esto es como un recuento de qué fuimos haciendo para llegar al punto de hoy. En junio dice manejo por requerimientos, falladas entre paréntesis. En realidad intentamos hacer la clasificación por condición corporal de los animales preñados y empezamos a asignar recursos en función de los animales que teníamos y los requerimientos que tenía cada animal. Las vacas falladas que habían salido de Centaure, del Entore anterior, estaban en demasiado recurso para ellas, digamos. Estaban en potreros donde estaba una muy buena oferta de forraje para esa categoría. Empezamos a reasignar. Esto está anaranjado porque en realidad eso se empezó. Este potrero que hay acá, nosotros ahora estamos en estos dos potreritos de acá. Esas vacas falladas se mandaron a un potrero que está alejado, hoy no lo vamos a recorrer. Lo vemos en la altura allá arriba, todos lo pueden ver, el campo de la copa que yo le llamo. Es aquel allá arriba que a todos lo ven a lo lejos. Ese mismo. Allá arriba. Ese tiene una altura, una proporción de suelo desnudo enorme, tiene unas cárcavas grandes, una altura de pasto eran 2 centímetros. Bueno, hacia allá fueron las vacas falladas y las vacas preñadas empezaron a majar en los dos potreros que están en verde. Teóricamente esos dos potreros son los de menor potencial, si se quiere, porque cuando llega acá empezamos a hablar con Gustavo, el resto del área es campo natural mejorado, fertilizado, con reiterados años de fertilización. Hay mejoramiento con rincón y bueno, y mucho fertilizante. Esa supuestamente era el área de mayor producción, porque era el área que se le dedicaba y era lo que terminaba recargando más animales, terminaba con alturas muy bajas. En ese momento lo que teníamos era estos dos potreros, que son campo natural, que no tenían nada, eran los que tenían mayor altura de pasto. Entonces ahí los usamos, por suerte eran los dos más grandes, entonces ahí fue que redirigimos los animales preñados. Priorizar las primíparas, ahí en el invierno el resto de los animales fueron ahí, las vaquillonas que habían venido preñadas del campo recría se empezaron a priorizar y en el resto del área que quedaba siempre el objetivo era favorecer el consumo de esos animales. Llegaron los entores, el entore se empezó en fines de octubre porque había un lote del entore, estos animales fallados que eran del entore anterior que había sido con un resultado no muy bueno, habían quedado unos cuantos animales fallados, habían quedado en el predio y eso se arrancó temprano. Entonces arrancó en fines de octubre, en noviembre a las vaquillonas que habían parido, a las primíparas, se les puso una tablilla y al sacarle la tablilla se les hizo un flashing por 20-22 días. Un flashing es una suplementación,
Las que vos estás nombrando, las vacas que habían fallado, son estas que parieron por primero. Estas de acá. Son estas que están viendo acá. Esas son las fallas. Nada. Que venían falladas del año anterior. Pero ¿cuál es el flashing? ¿Con qué le hiciste el flashing? No, el flashing no fue a estas, No fue. fue a las vaquillonas que se le dio por 20 días, se le dio una sobrealimentación, digamos, se le dio, en ese caso fue grano maíz, que fue lo que había, 2,5 kilos, 3 kilos por día a ese lote de animales. Grano maíz quebrado era lo que había el año pasado. Se le hizo el tratamiento, el año pasado, allí en el repartido tienen la gráfica con las precipitaciones, la lluvia del año pasado y y hay unos esquemitas que, cualquier cosa después si quieren los vemos, que contextualiza un poco los meses de Entore. En realidad, respecto a la media para la zona, estábamos en un 80-70% menos de agua en el suelo. La respuesta del flashing, ¿cómo fue? Y si esos 20 días dio resultados solamente con 20 días. Ya llegamos. Ahora cuando llego al lado, en realidad en el repartido hay un esquema está el esquema de resultado Preñez por categoría. Pero en diciembre se le puso tablilla al resto de las vacas, menos las últimas que habían parido, al resto se le puso tablilla. Y en enero se hizo un diagnóstico de actividad ovárica, 8-10 de enero por ahí. El diagnóstico de actividad ovárica es una ecografía que se le hace y se le mira a nivel de ovarios, cómo está, en qué etapa está el animal del anestro posparto, si está para salir del anestro, si ya salió o si está lejos de salir. Se hizo un diagnóstico de actividad ovárica, en realidad dieron varios animales, una alta proporción dio en anestro profundo y en anestro superficial, entonces ahí se replanificó un poco en base a eso. Ahí entraron, de las primíparas, entraron algunas en un destete precoz que se hizo ahí en ese momento. La situación el año pasado, en enero, antes que empezaran la lluvia, el 6-10 de enero empezó a llover, pero acá, antes de que empezara la lluvia ese momento, era brava. No era, pero ni una cuarta parte de lo que estamos viendo hoy, no había ni nada florecido. Ese día, con el resultado de la actividad ovárica, la cosa fue, bueno, ¿qué hacemos? No era muy alentador el panorama. A un lote de animales se le hizo un destete precoz, un lote menor. Al resto de lo que había dado un anestro superficial se le puso tablilla. En algunos casos se le puso por segunda vez tablilla a esos terneros, siendo consciente que íbamos a comprometer los pesos del destete, pero al momento el objetivo era la preñez. Teníamos que preñar animales, con el panorama que teníamos no veníamos bien. Entonces se decidió a un lote hacerle el destete precoz, a otro se le puso una tablilla de vuelta, y ahí en realidad se reestructuró un poco los pastoreos. Las vacas del destete precoz fueron una oferta de 1,5. Para que sea una idea, es una oferta muy baja. Las destete precoz fueron a los lugares de menor altura de pasto. Las de segunda tablilla se les priorizó para darle mayor pasto a esos animales, y las que estaban ciclando se las mantuvo en un lugar intermedio de lo que teníamos, ¿no? Siempre. Bueno, el resultado en realidad del Entore el año pasado fue 85% global. En las primíparas hubo un resultado, pasa que después de que se hizo el diagnóstico de gestación, no tenía exacto, Gustavo, separado porque se mezcló y quedaron medio mezclados los lotes. Después, con el tiempo, con los meses, fuimos sacando por las caravanas, como vienen del Altillo, carabañada por generación, fuimos sacando y ahí sacamos cuáles eran la de segundo Entore. De 26 quedaron 19 preñadas de esas primíparas. En general, ya las preñeces fueron tarde. El flashing no tuvo gran impacto en preñar temprano en ese momento. Pero bueno, en esa categoría fue en torno a un 70 y poco %. Y bueno, el resultado global del Entore fue 85%. Luego, bueno, acá hay un punto que yo pongo, dominio sobre las ovejas, porque recién ahí para enero, febrero se empezó a dominar. Acá las ovejas se gestionaban su pastoreo por diversos lados. Reserva de potrero para llegar a las vaquillonas es un punto que había. En realidad, en la planificación, lo que yo le contaba hoy, que se hizo un rediseño, un plan de trabajo, estaba mucho más temprano. La idea es, fin de febrero, marzo, empezar a reservar algún potrero, que puede ser cerrarlo o ir aliviándolo, pero reservar algún potrero para que la llegada de las vaquillonas preñadas, cuidar esa categoría que pase en el invierno.
Con la situación del año pasado, eso se fue postergando, no se pudo reservar algo como queríamos, pero se pudo reservar algún potrero unos 20, 25 días previo a la llegada de esos animales. Y bueno, veíamos que habían animales que habían bajado y estaban muy desparejos, reestructurábamos y se clasificaba de vuelta, dejando los animales de menor condición corporal en lugares con mayor oferta de pasto y los animales de menor condición corporal en lugares más comprometidos para ellos. Siendo conscientes, pero tratando de que lleguen todos en una situación de condición pareja al parto y que no sea muy menor a 4. Ese era el objetivo. Y uso de las áreas mejoradas. En realidad ahí lo que se hizo fue, nosotros detectábamos dentro de la situación de problema, las áreas mejoradas, había lugares acá que de repente se había hecho raigrasa algún año anterior, después había quedado abandonado, entonces en realidad pastoreaban las ovejas ahí porque ellas decidían su lugar, bárbaro, porque comían todas las malezas, nada, pero eso era pura maleza nomás. En realidad aporte de forraje no estaba haciendo. Había algunos lugares así, otros que estaban bastante malezados también, muy degradados. Entonces la idea fue, bueno, esos lugares, que en realidad no le estaba haciendo un aporte de pasto al sistema, vamos a hacer algo para que produzcan. Ahí se hizo la idea era hacer una pradera. Por el estado que tenían, el nivel de gramilla que había, no se hizo una pradera ese primer año porque nos iba a ir mal. Hicimos un raigras. Entonces ahí se hicieron, en las 348 se hicieron 15 hectáreas de raigras, 16 hectáreas de raigras. Es un 5% del área. Y lo que tenemos acá es, como decía, el objetivo era un poco aumentar las alturas de pasto. En esta gráfica que hay acá, lo que hay son las alturas de pasto en el predio a lo largo del año. La amarilla es la altura promedio de todo el predio, que en realidad si la miramos está planchada desde que iniciamos. La verde es la altura objetivo en la propuesta de rediseño. Cuando nosotros planteamos, bueno, nosotros queremos tener este sistema que funcione de determinada manera con tantos animales, el balance forrajero que acompañaba esa propuesta nos daba, bueno, una altura de pasto a lo largo del año que iba a andar ahí. Iba a oscilar cerca de unos 10 centímetros en los momentos de mayor altura, iba a bajar a 5 centímetros a la salida del invierno en el momento de menor altura de pasto. Ese era el objetivo que nos planteábamos. ¿Cuál es la altura promedio? ¿La altura promedio? La altura promedio es la que yo registro mes a mes cuando vengo. Es la amarilla, que el momento que está más alto es ahora, que está en torno a 4. Pero el año pasado tuvo planchada en torno entre 2 y 3, osciló todo el año. Lo que tenemos acá, desde abril en adelante, empieza a ser la altura de... Acá tenemos este marroncito, es la altura del raigras, de esas 16 hectáreas, y la azul es la altura del resto del campo. Ahí tenemos separado. En realidad, bueno, el raigras, hicimos fuerte hincapié en siempre manejarlo con alturas altas para que sea de alta producción y lo podamos usar para aumentar la altura de pasto del resto del campo después. Ese era el objetivo. Tenemos que tener una zona que produzca mucho pasto para en la primavera recargar ahí, que cuando más crece el raigras, lo recargamos ahí y aliviamos el resto del pasto. Y siempre fue como eran las alturas que... altas. Bueno, la altura del promedio del predio viene aumentando hacia octubre, levemente, porque en realidad son 16 hectáreas, pero este primer pico es básicamente explicado por la altura del raigras, que tira un poquito para arriba. El campo seguía abajo y recién acá, hacia noviembre, en realidad tiene como cierta mejora a esa altura promedio, que lo que tiene bueno esa mejora ahí, que en realidad ahora sí está explicada por el campo y no por el raigras. Entonces, esa era la idea, recargar el raigras para aliviar el resto. El raigras en un momento nos llegó a llevar 7 vacas por hectárea paridas. Se manejó a alturas altas, se refertilizaba con dosis bajas de urea y refertilizaciones medias cada mes y medio. Y entre septiembre y octubre llegamos a ponerle unas 7 vacas por hectárea con un pastoreo horario entrando en la tarde, pero ahí se llegó a manejar esa carga en esas áreas. El resto del campo estaba muy aliviado. Esta zona, por ejemplo, en ese momento quedó muy aliviado. No sé si hay preguntas, vayan parándome porque yo... Sí. No. Se hacía... Preguntaba si... La repito yo, si querés. Dale. Preguntaba si lo hacían en franjas el manejo del raigras. No. Las 16 hectáreas estaban en 11 hectáreas por un lado y 5 por otro. Se partió al medio nada más.
y se empezó a manejar, las 10 se manejaban 5 y 5 y el de 5 se manejó en 5, unido. Después de que empezó a aumentar en volumen y empezamos a entrar en la primavera, empezaron a aumentar las tasas de crecimiento, ahí empezamos a recargar fuerte en animales y también se partió al medio a su vez cada pedazo de eso. O sea que el potrero de 11 hectáreas que lo partimos al medio, ese se volvió a partir al medio y había un lote que entraba por un lado a las primeras 2 franjas, pero entraban semana de repente, y el otro lote entraba por el otro lado del potrero a las 2 zonas que le quedaban, a 2 franjas. El manejo franjeado que se hizo fue ese nomás, no más. Y el otro también, el que estaba en 5 partes también. Llegó un momento que se le puso un hilo al medio y se manejaba en dos franjas. 3 horas por día. 3 horas por día. Sí, en la tarde era el pastoreo. ¿Urea cuánto le echaban en esas dosis que dijiste que eran? Bueno, se le echaba dosis de 50, llevó 250 kilos totales en dosis de 50 kilos. Cinco. Bien. Los datos que hay abajo. Bueno, acá hay un poco lo que hay acá. Antes de ir al dato de las vacas que tenemos acá. Lo que hay acá hay un esquema de cargas del predio, de cómo funcionó un poco con diferentes momentos, ¿no? Para que se den una idea, los colores amarillos son potreros más aliviados, los colores más rojo y más bordó fuerte son con mayor carga en el potrero. Entonces, en realidad, yo acá seleccioné 3 momentos del año como importantes: diciembre del 2020, marzo del 2021 y octubre del 2021, a la visita del mes pasado. Y en realidad lo que se ve acá es el efecto ese del manejo con esa área mejorada que les comentaba recién. En realidad teníamos siempre, entre que teníamos baja altura de pasto y teníamos siempre los potreros con determinadas cargas, digamos, diferente nivel de carga, lo que se ve acá en realidad es ese efecto, es cómo quedó la carga en el predio en base a esa área que se elaboró para eso. Estos 2 potreros de acá son los potreros que tenían el raigras. Y en este caso acá tenía el raigras y estos 2 de los costados era hacia donde salían las vacas y entraban al lado, por eso son los que quedan como recargados. Y el resto del campo, no sé si se llega a notar los diferentes tonos amarillos, pero con cargas variables, pero había quedado bastante aliviado, que ese era el objetivo inicial, aliviar el campo en primavera para que venga. Bien, y después lo que tenemos acá, estos son datos del lote que tenemos acá. Tenemos un lote de vacas multíparas de parición temprana, muy temprana, estas son las falladas del año pasado, que parieron entre el 15 de julio y el 20 de agosto. Todo esto está parido ahí en esa fecha. Una condición corporal al parto en torno a 3,5. Y bueno, y se han manejado a una oferta de pasto después de los partos entre 2,5 y 4 los valores de oferta. La idea era... ¿Qué es oferta? Es el nivel de pasto que están. Es una relación entre los kilos pasto y los kilos de animal que tiene arriba. Para traducirlo, resumirlo, bueno, la relación entre los kilos de uno y otro, el nivel de comida al que le estamos brindando, digamos. 2,5 o 4, ¿qué quiere decir eso? Bueno, la idea era que no estuvieran a menos de 3. Eso como referencia por los niveles que teníamos y según datos de bibliografía de cómo pueden responder los animales a esa oferta, la idea era que, bueno, que no estén a menos de 3 para que no controlar las pérdidas de condición de adelante, estaban recién paridos. Se los trató de favorecer, parieron en menos de 4, les costó enormemente aumentar la condición, pero bueno, son los animales que tenemos acá. Se les puso tablilla el 22 de noviembre y en realidad están para sacarle tablilla mañana ahora. Se le saca la tablilla. Bien. Sí. Una pregunta, 2 preguntas respecto a esta. Yo vine hace 11 años acá y el campo tenía esta misma proporción de suelo desnudo. Ustedes hablan mucho de altura de forraje y yo veo que acá es complicado y todos los vecinos de acá de la zona que son de la colonia tienen mucha área así que fue chacra vieja. Y bueno, primero
por qué está así, si es un efecto de compactación o de falta de semillazón de las especies naturales. No sé si tú o alguno de los técnicos me lo puede contestar. Y después, ¿cómo revertir esta situación? Bueno, no sé si tienen alguna forma. Bien, bueno, esa es la idea. El revertir la situación es lo que vamos a tratar. ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? Bueno, el por qué está así puede ser, ahí no te sé decir con firmeza, con PM el por qué. Puede ser un efecto de los manejos anteriores, puede ser un efecto del pastoreo de épocas anteriores. Yo lo que veía cuando vinimos. No, esto fue chacra. Sí. Pero sí, Claro, esto fue chacra. él sabe bien. No, más que nada, digo, si ustedes piensan que si esto es un efecto de compactación, si no vale la pena un subsolador, o no sé si ustedes tienen alguna estrategia, o si es un efecto de falta de banco de semilla, que bueno, sembrarle. Digo. Bien, yo te puedo decirlo, no sé si, pero lo que pienso yo, capaz que alguien si quiere más después. Para mí, yo no se lo adjudicaría al manejo de la chacra con tanto tiempo para atrás la situación actual. Yo creo que el manejo puede después, no son cosas rápidas, obviamente, ¿no? Son manejos y procesos de capaz que de largo plazo. Pero yo no se lo adjudicaría al manejo de chacra, siendo que fue hace 50, no sé, 60 años atrás. Eso, yo lo agarraría más por ese lado. Hoy cuando mostraba, ahí está, en este croquis, en realidad lo que mostraba era que estos dos potreros que eran de campo natural, que nunca se les había agregado nada, eran los que tenían más altura de pasto. Y todo el resto que había mejorado, eran los que tenían menos altura. Ahí hablando con Gustavo, qué hacía, cómo manejaba, viendo lo que se había hecho en el predio, lo que yo vi era que en realidad, al ser mejorado, se le terminaba agregando animales, esto era parte de los fertilizados, sí. De ese lado ahora es mejoramiento con Macu, que está con mucho rincón, pero del alambrado para allá, ahora claro por qué la parada acá, pero del alambrado para allá es un mejoramiento que se hizo el año pasado, o sea que no entraba en esa. Pero toda esta zona de acá era campo, todos los años se fertilizaban algunos potreros, de hace años, o sea que tenía una historia de fertilización, de eso se esperaba que tuviera más respuesta. Al esperar que tuviera más respuesta se le terminaba recargando y en realidad era como que un círculo vicioso, no lo dejaba, terminaba sin dejar de levantar y para mí la explicación, digamos, inicial debería ir por ahí. Yo no se lo adjudicaría a ese manejo. En la parada de hacia al lado ahora vamos a ver un poco más de los panes de pasto y demás. Yo la respuesta no es única, no es lineal, y como todos estos sistemas que son complejos y que además intervienen múltiples historias y hasta diferente escala de tiempo y hasta combinadas, porque capaz que podemos diagnosticar un sobrepastoreo eventual los últimos 10, 15 años, si nos vamos 60, 70, 80 años para atrás, chacra, reja, para atrás no sabemos, probablemente sobrepastoreo, entonces tenemos una conjunción. Claramente esas dos cosas actúan juntas y nos pegan el doble o el triple al estar juntas. Y yo adjudicaría fuertemente a las dos causas. El tema de la historia agrícola, y eso no es la excepción, esta colonia, tenemos lamentablemente una proporción muy importante del Uruguay con esa situación, genera un problema de estructura del suelo que, más que compactación, que seguramente haya, probablemente sea más abajo. Cuando uno corta el suelo acá, ve que las raíces pueden explorar 20 a 30 centímetros, que ahí ya deberían tener un buen desempeño. Lo que sí hay es pérdida de suelo. Por más que acá, exactamente, seguramente tengamos una pérdida de la mitad del horizonte en los últimos 70 a 80 años. Eso es pérdida de la mejor parte del campo, eso es pérdida de fertilidad, pérdida de estructura del suelo, que va a limitar después lo que uno vaya a poner arriba, sea una pradera o sea el propio campo natural. También hay un tema de pérdida de especies, porque tantos años de roturar el suelo, hay especies naturales que hay algunas que, como las que vemos acá, que realmente serían un caso de estudio a nivel mundial, cómo son capaces de resistir 50, 60 años de agricultura, es increíble, pero hay otras que no aguantaron, claramente. Y a su vez, el proceso de recolonización, más allá que sean pocas especies y son plantas aisladas, empezar a poblar ese suelo desnudo, salida a la etapa de la agricultura, cuando uno le pone un efecto de sobrecarga, claramente lo limita. Entonces ahí sí tenemos un problema, un golpe brutal con la agricultura, con el laboreo. Después, un intento de la naturaleza empezar a recomponer ese tapiz nativo.
y en realidad nosotros tratando de sacar algún mango más y normalmente, y nos pasa a todos los ganaderos, nos pasaba frecuentemente, sobrecargando los sistemas y en realidad limitando esa capacidad de recuperación que tendría el campo. Para adelante, alternativas, miles. Ahora, hay una premisa muy importante para cualquiera que trabaje con productores de escala media o incluso de escala familiar, aunque sea media chica, pero básicamente gente que viva de esto, y acá no hay subsidio de por fuera, que hay que trabajar con los recursos del predio. Entonces podríamos hacer un subsolado, capaz que no es el efecto principal, seguramente pueda responder, pero no vamos a gastar 60, 70 dólares por hectárea. En realidad la apuesta acá sí es a tener una respuesta en función del manejo, que capaz que va a ser un poco más lenta, pero que tenemos experiencia de que tarde o temprano empieza a haber una recuperación, no solamente por la semillazón de especies nativas, sino que además hay muchas de estas especies nativas que su gran capacidad de colonizar es vía las plantas que ya están establecidas. Entonces, indirectamente nosotros buscamos mejor altura de pasto para que los animales coman más, pero además lo que queremos, y en estos casos, es recuperar la estructura y el tapiz. Y ustedes si miran para abajo, nosotros hablamos mucho de altura de pasto, pero el problema de acá, como mencionabas vos, es que hay áreas que tienen 0. Y cuando hay 0, no hay producción de pasto, no hay consumo de pasto, y es más, hay hasta riesgo de erosión. Corto por ahí porque en realidad, como es un tema central, está buenísimo que ya lo hayas tirado, lo vamos a tratar más en la segunda parada, porque claramente en este predio y en muchos predios se nos va la vida en prestar foco y poner foco ahí y qué hacer. Y de vuelta, imaginación, seguramente respuestas alternativas hay cientos, ahí hay que ver cuáles, en función de los recursos y los intereses que hay también a nivel de los productores, se pueden manejar. Y seguramente la solución no sea una sola, hay que combinar manejo del pastoreo con la incorporación estratégica de algunas especies. También dependerá del punto de partida, no es lo mismo un campo que esté absolutamente degradado que otro campo que esté capaz que en mejor estado, pero de vuelta. Corto porque es un tema central, apasionante, pero que lo vamos a seguir peloteando para adelante. Digo porque así aprovechamos que las vacas están re tranquilas y bajamos un poco la mirada al entore y al manejo en concreto de este lote. Te agrego un comentario pequeño de las especies, que es un caso raro. En la zona, Gustavo ha hecho varias zonas que plantó unos árboles, ahí la cerró. La zona cerrada está lleno de colorraquis. Colorraqui está descrita como una especie que no la favorece el pastoreo y desaparece con pastoreo intenso y con pastoreo mucho. Esas zonas son de hace pocos años, o sea, no debería, está lleno de colorraqui y tiene un vigor imponente. O sea, sumándole las cosas para estudiar o raras de las especies. Bien, bueno, la idea era un poco ahora centrarnos en este lote. El motivo de la parada en realidad se hizo acá, porque acá estábamos hablando de los manejos para aumentar la altura de pasto, de la situación de la pastura. Tenemos 3 situaciones totalmente distintas. Este campo, así como lo ven, el año pasado, marzo, abril, fue que Gustavo hizo ese mejoramiento. Esto estuvo cerrado hasta octubre más o menos, hasta los sentores, noviembre, por ahí. Se usó en los sentores, se usó después hasta el otoño, y ahora con el manejo de las áreas mejoradas que comentaba, esto se dejó un poco reservado para volverlo a usar en los sentores. O sea, venimos de 2 años con el campo aliviado, lo que decías vos, de cómo, y vemos la situación que está, o sea que no es nada rápido los procesos, pero entonces tenemos acá diferentes situaciones. Ese de allí, que es un campo que se ha usado un poco más, fertilizado no más de años. La de allí, los eléctricos están apagados, digo, porque si alguien quiere recorrer se puede. La de allí, que es el mejoramiento que se hizo el año pasado, y bueno, y que iba acompañado al lado, después de que se hizo la división, se usó un poco más, pero en realidad son zonas reservadas en diversa situación de alivio, pero la situación que tenemos es esta, ¿no? Sigue con la alta producción. Este año por lo menos florecieron, el año pasado ni eso.